Saludos fanáticos de la animación. El día de hoy quiero traerles un video hablando de una película que es bastante querida y nostálgica por muchos de nosotros aquí, incluyéndome. Una película que creo que si bien salió en el momento menos indicado, sí salió en la época correcta, ya que a mi punto de vista creo que es la película más experimental que el estudio Disney hizo junto a Atlantis, a la vez que me gusta bastante el toque de originalidad que le dio, o más que todo, la vuelta de tuerca que Disney le dio de adaptación a esta historia, siendo la segunda vez, si no estoy mal, que cambian completamente la historia de un libro o novela para crear algo completamente nuevo, desde Oliver y su pandilla allá en el 89. Así es, el día de hoy estaremos hablando del Planeta del Tesoro o Treasure Planet del año 2002. Espero que lo disfruten. Bueno, como sabrán, Treasure Planet o el Planeta del Tesoro es el clásico número 43 en la lista de clásicos de Disney y la película está basada bastante libremente de la historia de la Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. ¿De qué trata la película? Bueno, a diferencia de su material original, la historia nos lleva con Jim Hawkins, un adolescente medio problemático que le gustaban los cuentos de piratas cuando era niño, y entre estos cuentos estaba la famosa isla del planeta, bueno, la famosa historia del planeta del tesoro, un lugar o un planeta que estaba cubierto de oro, donde el viejo pirata Capitán Flynn dejaba sus tesoros, pero que era una leyenda. Cuando Jim es un adolescente, se topa con el mapa del tesoro, o del planeta, por así decirse, así que se embarcará junto a su amigo Declan Doppler, la capitana del barco, y el cyborg John Silver, el cual tiene intenciones maléficas de por medio. No les quiero decir más de esta película por si acaso no la han visto o por si acaso la tienen bastante olvidada para que la vayan a ver y se sorprendan de cada uno de los aspectos de esta película. Ahora, El Planeta del Tesoro es una de esas películas las cuales siento yo de que tocaba bastante originalidad en el estudio, ya que me gustó bastante cómo cambiaron completamente la historia de la Isla del Tesoro, incluyendo sobre todo a sus protagonistas. En esta versión dándole tanto a Silver como a Jim Hawking ese enfoque de padre e hijo, cosa que creo que sí existía en el libro original y en la adaptación que Disney hizo ya por los años 50, que por cierto es el primer live action que Disney hizo sin ningún tipo de animación. Buena película, les recomiendo que la vean. Francamente, fíjense de que creo que algo que hace especial esta película, que es al igual que la mayoría de películas de la época experimental de Disney, es que creo que se alejaron un poco más de lo que ellos hacían más común, que serían los cuentos basados en princesas, musicales y sobre todo como ese estilo Disney que se caracteriza bastante, optando más por el estilo ese de aventura y sobre todo de viajes, en este caso espaciales. Aunque creo que el corazón de esta película y por lo que las personas más la recuerdan hoy en día son por sus protagonistas, en especial Jim Hawkins, ya que aquí tenemos un protagonista el cual no es el clásico héroe de buen corazón, sino que tenemos a una persona la cual ha estado dolida, sobre todo por la ausencia de un padre, volviéndose un rebelde juvenil y viendo cómo se redescubre a sí mismo durante el viaje, encontrando esa cubierta de padre en el, bueno, dudoso en un principio, John Silver, el cual se nos muestra como el cocinero del barco y al final se convierte como en esa figura, bueno, raya mentor que necesitaba el joven Jim Hawkins. La película como tal, más que todo como que toma ese tema, la soledad del joven y sobre todo cómo una persona podría cambiar y cambiar sus metas, ya que en la película después se nos muestra como el pirata John Silver lo único que le interesa es conseguir ese tesoro, pero con el tiempo como que encuentra ese calor y sobre todo como que ve a Jim como su propio hijo, cosa que creo que es algo que todos nos llevamos cuando vimos la película, que es como esos sentimientos y la clásica frase que nunca vamos a olvidar que le dice en su discurso cuando el joven Jim Hawking está triste. Esa frase que creo que más de uno nos llevamos en el corazón y nos impulsa bastante cada vez que vemos la película o nos encontramos con una imagen o clip que, que repite las palabras que el John Silver dice.
que es que uno siempre puede seguir adelante, siguiendo su propio curso. La película como tal, yo diría que de todas las adaptaciones que tiene, ya que créanme, esta es la tercera adaptación que Disney hizo basada en esta historia, siendo la primera la ya mencionada La Isla del Tesoro de los años 50, la segunda una película de los 90 que es de los Muppets, que también es buena, se las recomiendo, y por último esta versión. Parecería bastante interesante que si Disney en un futuro se animara a hacer un live action, dudaría bastante que tomaran esta versión y se enfocarían más en la propia Isla del Tesoro. Total, esta película como tal tuvo un camino bastante arduo para llegar a concretarse, perdón, ya que esta película estaba rondando por la cabeza de sus creadores, John Clement y Ron Musker, si no estoy mal, desde los años 50. La historia de esta película, perdón, es bastante curiosa, ya que como les digo, la historia estaba rondando desde los años 90. Cuando los dos directores terminaron de hacer La Sirenita, se acercaron a Disney con la idea de que deberían de hacer una película de piratas espaciales. No sé de dónde les vino esa idea, pero la quisieron hacer. Pero Disney les dijo de que no sería una idea bastante viable, así que los mandó a realizar la película de Aladdin. Una vez terminaron la película de Aladdin, los dos de nuevo fueron con los mandamases del estudio y les propusieron la idea de piratas espaciales, porque miren, para estos dos hombres este era un proyecto que tenía que hacerse sí o sí, y es una de esas películas que creo que, bueno, al final valió la pena realizarse. Total, fíjense de que algo que me llama bastante la atención es la insistencia que estos dos hombres tuvieron y es digno de admiración porque era una idea que ellos querían concretar, no tanto por el dinero ni sobre todo por hacer algo que revolucionara ni nada, sino que simplemente era como su proyecto, su pasión y no se iban a rendir hasta lograrlo. Total, fueron con los mandamases después de crear Aladdin y sucedió lo siguiente. Les dijeron de que si podrían concretar un éxito más, los dejarían hacer su película de piratas espaciales, la cual en ese tiempo tenía el título de La Isla del Tesoro en el Espacio, nada más. Así que los dos hombres se pusieron manos a trabajar y empezaron a crear la película de Hércules, la cual, como ustedes sabrán, es una película que no tuvo bastante éxito en el estudio. No fue un fracaso, pero no llegó a ser un éxito como las otras películas que se crearon en esa misma época, como El Rey León o la misma Aladdin o La Sirenita. Pero aún así, el líder del estudio de Disney les dijo, va, hagan su película de piratas espaciales y ahí se pusieron manos a la obra. Una película que tomó una década y media en realizarse y la película terminó siendo un fracaso. Sí, así es, la película terminó siendo un fracaso en taquilla, ya que lastimosamente, como les digo, época correcta porque es la época experimental, pero en el tiempo incorrecto, ya que pienso de que si esta película se hubiera estrenado en los 90, hubiera sido un boom, incluso no estoy exagerando, diría yo de que se hubiera vuelto el Star Wars de Disney, el Star Wars animado. Sí, sé que Star Wars es de Disney, pero ustedes me entenderán a qué me refiero. Total, lastimosamente esta película terminó siendo un fracaso por los mismos motivos que ya les comenté en bastantes videos anteriores. Por esos años la animación en 2D estaba pasando de moda y se estaba abriendo la animación en 3D. Lastimosamente en ese mismo año, no, un año anterior, todo el mundo estaba en un boom por Shrek y estaban esperando la siguiente película animada en 3D. Así que bastantes películas terminaron siendo fracasos en ese tiempo. Irónicamente, por esos años, la 20th Century Fox terminó lanzando una película titulada Titanae, de la cual me gustaría hablar en un futuro video. Que fíjense de que ya siempre pensé que tenía similitudes con el planeta del tesoro. Sé que la historia es completamente diferente y la otra se va más a la acción, pero en cuanto a su mundo, o bueno, galaxia, siento yo de que es algo que se parecen ambas las dos y lastimosamente las dos películas fracasaron. Me da un poco de pena pensar en los dos directores, ya que tanto insistir y sobre todo tanta vuelta que dieron para que al final la película terminara siendo aprobada y teniendo luz verde, terminó en un gran fracaso. Bueno, no fracaso del todo, porque creo que es una película que al día de hoy se recuerda con mucho cariño y es de esas películas que lograron trascender y que bastantes personas le muestran a sus hijos. Yo creo que si se hiciera una versión live action
100% de esta película, que no fuera la Isla del Tesoro, sino que el Planeta del Tesoro sería algo genial, ya que quedaría algo al nivel de Star Wars, diría yo. Lastimosamente, lo único que se perdió, bueno, lo único que no se perdió con el fracaso de esta película no solo fue la película como tal, ya que por esas entonces Disney como que le estaba empezando a tener un poco de fe a esta película, así que había ordenado una secuela directo para DVD. Sí, recuerdan que por esos años Disney estaba sacando secuelas para DVD en Disney Toons, y la secuela iba a tratar más que todo de, bueno, el joven Jim Hawkins yendo a una escuela espacial donde sería amigo de un alienígena y tendrían que vencer a un pirata llamado Barba Mecánica, el cual sería interpretado por el gran William Defoe, el Duende Verde. Pero al final, cuando la película se estaba empezando a grabar un fin de semana después de haber sido estrenada El Planeta del Tesoro, terminaron cancelándola debido al fracaso de esta película en taquilla. Y por ahí dicen de que esta película iba a ser el inicio de una serie, la cual también me hubiera gustado ver. Lastimosamente, dudo bastante que hoy Disney se anime a hacer algo con esta película, sobre todo en el territorio animado. Si bien tuvimos al personaje de Jim Hawkins en el corto de Érase una vez un estudio, los personajes del Planeta del Tesoro son prácticamente olvidados. Siquiera los personajes de Atlantis de vez en cuando aparecen en los parques de Disney, y en el juego Emoji Blix de Disney fueron incluidos. Creo que los personajes del Planeta del Tesoro también, o por ahí vi a John Silver, pero no estoy seguro. Pero creo que es una película que merece un poco más de cariño. Ojo, he escuchado hasta el cansancio que todo mundo dice película sobre infravalorada de Disney junto a Atlantis, y yo diría que esta no, no es la película más infravalorada del estudio. Hay otras que están más infravaloradas, diría yo. Pero aún así eso no le quita de que la película fue infravalorada en su momento. Pero a la fecha diría yo de que tal vez por la nostalgia se pueda hacer algo con ella. ¿Quién quita? Tal vez una serie. Uno nunca sabe. Ah, pero eso no exento a la película de tener curiosidades. No, que no. Primero, las letras del nombre del barco, el RL Legacy, significa Robert Louis Stevenson, autor de la historia original de Treasure Island o la Isla del Tesoro. El Dr. Doppler es un punto de referencia al Dr. Leonard McCoy de Star Trek, con una expresión de Doc Jimson. Soy un astrólogo médico, dice él. Uno que creo que bastantes han visto y me voló la cabeza de niño es que en el principio de la película, cuando Jim es un niño, se puede ver un peluche de Stitch de felpa en la habitación de Jim. Los directores John Musker y Ron Clement aparecen como un robot y un alien respectivamente dando instrucciones a Jim alrededor del puerto espacial. ¿Saben? Se me hizo bastante curioso una cosa. Como lo he dicho en algún video por ahí, no recuerdo en cuál, se me hace bastante curioso que Disney tenía como esa obsesión de hacer películas basadas en el espacio y de extraterrestres. Ya que miren, antes del Planeta del Tesoro, en cuanto a clásicos de Disney, tuvimos Lilo y Stitch. Y unos años después tuvimos Chicken Little, una película que al final terminó siendo sobre extraterrestres. Se me hace bastante curioso, ya que creo que es algo que no volvieron a tocar, salvo en ese cortometraje ruso que Disney creó, pero al final terminó archivando y al final se terminó, bueno, hackeando, del cual hablaré en otra ocasión. Pero sí se me hace bastante interesante cómo Disney empezó a plantearse historias basadas en el espacio, tal vez quizás agarrando otro público, así un público que le gustara más las películas espaciales. Recordemos que para ese entonces Star Wars estaba en su auge. ¿Saben? No veo nada imposible que Disney cree un live action del Planeta del Tesoro, ya que estamos a un mes de que veamos la película live action de Lilo y Stitch, la cual creo que, por lo que se ve en el tráiler, luce bastante genial. Y así como se ven los aliens en live action en el live action de Lilo y Stitch, me vuela la cabeza pensar que harían con una versión del Planeta del Tesoro. Personalmente, esta es una de las películas que más disfruté de niño, y es una de las películas que siempre que la veo me trae un gran recuerdo. Francamente, como les digo yo soy fanático de Disney, pero siento que esta película lo que le da su toque de originalidad es eso, una historia que se aleja por completo de los musicales y sobre todo las historias de princesas, y nos ofrece algo de lo cual nos podemos identificar un poco más, sobre todo una persona que pasó por eso.
Francamente, siento que el planeta del tesoro se merece mucho más atención de la que tiene, es cierto, junto a Atlantis. Personalmente siento que esto un poco más por la historia y siento de que es una película la cual, si bien hubiera tenido una secuela, se hubiera expandido un poco más esa idea, ya que siempre me quedé con la duda cómo hubiera sido si Jim Hawkins y John Silver se hubieran reencontrado. Pero bueno, quién sabe, tal vez algún día podamos ver una secuela o un live action, quién sabe. Por el momento quiero oírlos en los comentarios. ¿A ustedes les gusta el planeta del tesoro? ¿La llegan a considerar una de sus favoritas del estudio? ¿Les trae recuerdos o de plano nunca la vieron? Díganmelo aquí en los comentarios y recuerden chicos, activen la campanilla por si quieren saber más o quieren que les caigan las notificaciones cuando creen nuevos videos. Por mi parte esto es todo chicos y recuerden, siempre agarren su rumbo y nunca se rindan. Nos vemos en otra ocasión, fanáticos de la animación. Cambio y fuera. No fue tu culpa, chico. Ahora estaría media tripulación dando vueltas en ese abismo si no fuera John, por... ¿no lo entiendes? Hice todo mal. Por 2 segundos llegué a creer que haría algo bien al fin, pero... ¡Ah! Es que... Olvídalo. Olvídalo. Ahora, escúchame, James Hawkins. Tienes la fuerza de tu grandeza, pero tienes que tomar el timón y decidir tu propio curso. Síguelo, no importa que duela. Y cuando el tiempo venga a decirte que tienes que izar tus velas y ser todo un hombre, yo espero estar ahí, recibiendo algo de la luz que emitas ese día.